Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a un nuevo estudio del libro de Hebreos. Les invito, por favor, a abrir sus Biblias en el capítulo número 4. Vamos a leer de los versos del 14 al 16. Como tema de este estudio es Jesús, nuestro sumo sacerdote, tentado pero sin pecado. La palabra de Dios dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. En Hebreos capítulo 4, de los versículos del 4 al 16, la idea principal es que Jesús, nuestro hermano mayor y gran sumo sacerdote, fue tentado como nosotros, pero no pecó. Como resultado, ahora tenemos acceso a Dios, a quien podemos acercarnos con confianza en nuestros momentos de necesidad. Las verdades y doctrinas que el autor presenta en Hebreos 2 fundamentan las afirmaciones y conclusiones que hace aquí en los versículos finales del capítulo 4. Así que el autor utiliza ambos capítulos para desarrollar el mismo argumento sobre la función de la humanidad de Jesús. Ambos explican que Jesús tuvo que asemejarse a sus hermanos en todos los aspectos para poder convertirse en el sumo sacerdote misericordioso y fiel al servicio de Dios y para poder hacer la propiciación por los pecados del pueblo. Aferrarnos a nuestra confesión. Versículo 14. Las palabras, por lo tanto, ya que en Hebreos 4:14 enlazan esta sección con los argumentos de Hebreos 2. El autor comienza ahora a desarrollar con más detalle el ministerio sacerdotal del Señor Jesús. En Hebreos 4:14 el autor identifica al Señor Jesús no solo como el sumo sacerdote, sino como un gran sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes son los prominentes en toda la Escritura, pero solo existe un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios. Como gran sumo sacerdote, el Señor Jesús defendió el oficio porque, aunque fue tentado en todos los sentidos como nosotros, nunca pecó y atravesó los cielos hasta la misma sala del trono de Dios para ser nuestro mediador. En los versículos posteriores también encontraremos este lenguaje especial que se refiere al hecho de que la obra sacerdotal de que Jesús por nosotros no tuvo lugar en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial, en Hebreos 9. Jesús, por ser el gran sumo sacerdote y por la superioridad del sacrificio, ha entrado en la presencia real de Dios en nuestro favor y nos ha acercado a Dios. El autor de Hebreos utiliza esta obra sacerdotal de Cristo como base para exhortar a su audiencia de esta manera a mantenernos firmes en nuestra confesión. Esta confesión es doble: nuestra confesión del Jesús histórico y nuestra confesión de la fe cristiana. Para poder entender mejor nuestra confesión sobre el Jesús histórico, por primera vez en esta carta el autor se refiere a Jesús por su nombre en el versículo 14. Al hacerlo, el escritor deja claro que el Jesús histórico es el fundamento de la fe del creyente. El autor declara del que tiene los títulos del gran sumo sacerdote e Hijo de Dios no es otro que Jesús de Nazaret, el que nos equipa para mantenernos firmes en nuestra confesión. Nos recuerda que nuestra fe se basa
encarnación que tuvo lugar en el espacio, en el tiempo, en la historia. Este versículo subraya que la obra de Cristo no está alejada a nuestras propias experiencias, aunque haya pasado por los cielos como el gran sumo sacerdote. Jesús se identifica con los seres humanos con su propia humanidad. Para poder entender ahora qué es nuestra confesión de la fe cristiana. Además, nuestra confesión de fe del Señor Jesús histórico, la confesión también se refiere a la confesión del Evangelio por parte de cada cristiano. En Romanos 10:9, Pablo dice, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios resucitó de entre los muertos, te salvarás. Este es el mensaje que constituye el corazón de la fe cristiana, y es que en los cristianos a lo largo de los siglos han reinventado cada uno su confesión. La segunda cláusula de la confesión de Pablo, y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, no es una mantra sagrado ni una especie de clave lingüística secreta, es la identidad misma de Cristo que seguimos y el corazón mismo de la confesión que hacemos. Los cristianos creen y confiesan que Jesucristo, como es el Señor resucitado para nuestras vidas. En Hebreos 4:14, la exhortación a los cristianos a no abandonar esta confesión, especialmente ante la tentación y la prueba, cuando ya hemos visto que el autor no anima a sus lectores a imitar el modo que Israel respondió a la tentación. Israel dejó que la tentación y la prueba erosionen su confesión a Yahweh. Habían oído a Dios decir las palabras desde el fuego, habían sido testigos de las plagas y la división del Mar Rojo, hasta recibieron el pacto transmitido por sus antepasados y habían escuchado el mensaje de los profetas, pero sin embargo fracasaron. No se mantuvieron firmes. En cambio, el autor exhorta al pueblo a seguir aferrado en su confesión de fe, no por sus propias fuerzas, ni por la mediación de un profeta o de un sacerdote, sino por la fe en el gran sumo sacerdote, el Señor Jesús, que es el Hijo de Dios. Recordar a nuestro sumo sacerdote sin pecado. En Hebreos 4:15 demuestra la naturaleza impecable del sumo sacerdocio de Cristo y continúa la expiación de la humanidad de Cristo iniciada en Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. El autor de Hebreos no se dedica aquí a la teoría teológica, sino que formula una teología real y tangible en la que los lectores pueden aclarar sus vidas, porque necesitamos un sumo sacerdote capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 4:15 responde a esta pregunta explicando que Jesús no había podido identificarse plenamente con nosotros y cumplir su ministerio proporcionando, sino que también se hubiera identificado con nosotros en nuestras tentaciones y hubiera permanecido sin pecado. Esto conduce naturalmente a la importancia de la investigación teológica, que distingue la tentación del pecado. Si el Señor Jesús fue tentado en todos los sentidos como nosotros y sin embargo no pecó, ¿no supone esto lógicamente que es posible ser tentado y no pecar? Después de todo, si la tentación misma fuera pecado, no tendríamos un Salvador sin pecado. La comprensión típica de la tentación y la invitación a hacer el mal que nos enfrentamos cada día, normalmente pensamos en ella en formas más gráficas. La tentación de pecar sexualmente, la tentación de elevarnos por encima de los demás, la tentación de robar, de engañar, la tentación de arremeter con ira. No obstante, cuando examinamos las tentaciones del Señor Jesús en Mateo 4, vemos básicamente que puede ser la tentación. Esta narración muestra que incluso
Comer puede ser una tentación si la satisfacción del hambre física resulta en la desobediencia a Dios. Si la Escritura nos muestra que la tentación puede adoptar las formas más gráficas y básicas, sin embargo la Escritura nos instruye para que acudamos a Cristo cuando seamos tentados, porque Él es el único que fue tentado en todo, en todas las formas comunes de la humanidad, y sin embargo no pecó. Consideremos las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte. El Señor Jesús dice que desear a una mujer es cometer adulterio en el corazón. Mateo 5:28. ¿Implica esto que un hombre comete adulterio en su corazón cada vez que ve a una mujer que considera atractiva? La respuesta no puede ser afirmativa, porque Jesús no está llegando a los hombres a dejar de mirar a las mujeres, lo está llegando a luchar contra mirar a las mujeres con una intención de lujuria. Los llama a luchar contra la tentación de convertir la atracción en pecado. Todo hombre sabe que cruza una línea cuando pasa de una atracción inicial y permitir a esa atracción que le cautive su mente con pensamientos lujuriosos. Cuando un hombre cruza esa línea, está dando permiso a la tentación para que se manifieste en un pecado completo, incluso sin entregarse a ese pecado en un sentido físico. Ese hombre sigue cometiendo adulterio. El Señor Jesús nunca cruzó esa línea. Fue tentado en todos los aspectos que nosotros conocemos. Hemos sido tentados, pero ni una sola vez permitió que esa tentación se convirtiera en pecado en su corazón, en sus pensamientos o en sus acciones. Si a la tentación que resiste o rechaza el pecado no llega a ser pecado, mientras que la tentación que se entrega al pecado es pecado. En otras palabras, millones y millones de personas que nunca han cometido adulterio a la carne han cometido adulterio en sus corazones. Además, cada persona ha dado permiso a algún aspecto, a alguna tentación para convertirse en pecado. Por eso el autor de Hebreos exhorta a sus lectores a encontrar un rescate a sus tentaciones en Cristo, el único sumo sacerdote que puede liberarnos de esta tentación, aunque la tentación siempre puede obstaculizarnos. De este lado del cielo, el ministerio sacerdotal de Jesús promete que la última instancia nunca triunfará sobre aquellos que reclaman a Cristo como su sumo sacerdote. Sorprendentemente, el autor dice a sus lectores que Jesús fue tentado de todas las maneras y que ellos son tentados, pero Jesús nunca dejó que sus tentaciones pasaran a pecado. Siempre se resistió. Esta perfecta impecabilidad es indispensable para el ministerio de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Si Jesús hubiera pecado, su expiación no habría sido suficiente porque no habría podido propiciar la ira de Dios contra el pecado. En Romanos 3, Pablo explica que Dios pasó por alto los pecados del pasado en su indulgencia para que en la expiación completa se hiciera en la cruz en Jesucristo. En otras palabras, Israel vivía bajo la amenaza de la ira de Dios día a día. Los sacerdotes del Antiguo Testamento solo podían ofrecer sacrificios que retrasaran el juicio de Dios contra sus pecados. Sus sacrificios solo podían comprar tiempo. El sacrificio de nuestro Señor Jesús, sin embargo, logró la completa expiación del pecado de una vez y por todas. Esto solo fue posible porque Él estaba libre de pecado, totalmente diferente a cualquier otro sumo sacerdote y totalmente diferente a cualquier otro ser humano. Por favor, presten atención al versículo 16. Acérquense con valentía al trono de gracia.
El autor de Hebreos exhorta a los cristianos a acercarse con confianza al trono de gracia, debido a que el gran sumo sacerdote intercede por ellos y se compadece de sus debilidades. Este trono es el trono de Dios para los que estén en Cristo. El trono de Dios es un trono de gracia inconmensurable. En su trono los cristianos pueden encontrar gracia para ayudarles en los momentos de necesidad, incluso en nuestras debilidades. Podemos acercarnos al trono de Dios con confianza porque sabemos de que Dios ha eliminado completa y finalmente todos nuestros pecados en Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Sin embargo, para aquellos que no están en Cristo, el trono de Dios es un trono de terrible juicio. Es un trono en los que rechazan a Cristo cargarán con toda la pena total de sus pecados. Para los que rechazan a Cristo, el trono de gracia es un trono de ira. Además, el autor dice que este trono de la gracia es un lugar en donde los cristianos pueden acercarse con gran confianza para encontrar la gracia que necesitan para afrontar cada situación de la vida y para recibir la misericordia que necesitan para cubrir los pecados que cometen. No pudiéramos acercarnos a Dios con confianza por la obra de Cristo, la vida cristiana sería inútil y sin esperanza, y no nos atrevemos a entrar en la presencia de Dios si no conociéramos a Jesús como aquel que es fiel, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Los cristianos tenemos un gran sumo sacerdote que ha pasado por los cielos, expía el pecado e intercede por nosotros ante el Padre. Jesús, nuestro intercesor, se identifica con nosotros porque experimentó en todos los aspectos de las mismas tentaciones que nosotros. Por eso podemos presentarnos ante el trono de Dios cada día, así en cada último día con confianza, porque sabemos que Cristo está mediando por nosotros ante el Padre. Si Cristo no fuera nuestro gran sumo sacerdote, no podríamos presentarnos ante Dios, seríamos expulsados de su presencia por toda la eternidad. No obstante, ningún cristiano vive bajo esta amenaza. El juicio justo ha sido sustituido por la misericordia radical. Por lo tanto, no nos alejemos de la presencia de Dios. Por el contrario, acerquémonos a Él con cada valentía y confianza, sabiendo que Él está dispuesto a dotarnos de misericordia y gracia en nuestros momentos de necesidad. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si el Señor lo permite, estaremos en una nueva enseñanza. Bendiciones.